con todo el corazón. Quiero rendirte honor, mi buen Jesús. Te exaltaré, eres mi Dios y Rey. Te vine a adorar. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, amados? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hijos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oramos. Señor, Padre de la gloria, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias porque tú en este día nos concedes el privilegio de poder sentarnos a la mesa, Señor. Porque hemos de participar de tu cuerpo, de tu sangre, hacer memoria del día que tú te entregaste por todos nosotros. Tú preparaste este día para que nosotros podamos alabar, adorar tu nombre y sentir tu presencia, mi Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que nada, Señor amado, entorpezca la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos oír tu voz, Señor. Lo que tú tienes establecido en este día para con cada uno de nosotros, Señor. Creo, confío que ninguna palabra va a salir de mi boca que no sea la que tú pongas en ella, Señor, porque es la que necesitamos oír. Tenemos necesidad de ti, Señor. Somos necesitados tuyos. Necesitamos que tú nos fortalezcas, nos alientes, nos exhortes, nos consueles, Señor. Conforme tú envíes tu palabra en este día para con nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Habla mi vida, habla a tu pueblo. Ensancha los corazones, ilumínanos, haznos entender, Señor, cuál es tu plan y tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros, mi Señor. Nos encomendamos en tus manos, rogándote, Padre de la gloria, que tú hagas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Que podamos echar mano, Señor, a todo lo que tú nos has dado, mi Señor amado, para en este día poder crecer en gracia, en sabiduría y en conocimiento, Señor. Creo y confío que tú lo harás y la gloria siempre será para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupamos nuestro lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, vemos acá cómo se presenta el apóstol Santiago. Amén. Dice que es un siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. El apóstol Santiago, amados hermanos, era hermano del Señor Jesucristo. Amén. Era hermano carnal del Señor Jesucristo. Pero él era siervo, dice, de Dios y del Señor Jesucristo. Él había entendido que el Señor Jesucristo había venido como el Mesías. Y él había caminado con su Señor. En ese tiempo había hecho la separación, ¿no? Como hermano carnal, reconociendo al Señor como el Mesías y como el Señor Jesucristo, como el Hijo verdadero de Dios. Ahora nosotros podemos ver que la carta del apóstol Santiago, si nosotros nos ponemos a meditar, acá dice que le hablan a los hermanos que están en la dispersión. Hermanos judíos que fueron esparcidos, porque eso significa dispersión, que estaban desparramados, esparcidos, no solamente fuera de Israel, sino por todo el mundo. Amén. Entonces nosotros podemos ver que si bien le habla a las 12 tribus de Israel, le habla a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Le habla a aquellos a los cuales son la nueva criatura, en las cuales hoy en día estamos cada uno de nosotros. O sea que la palabra que el apóstol Santiago le hablaba a los hermanos judíos también es para nosotros, porque nosotros también hemos creído en el Señor Jesucristo. Y usted va a ver que el apóstol Santiago en sus cartas pone un énfasis para que nosotros vivamos la vida cristiana de manera cotidiana, para que pongamos por obra lo que el Espíritu Santo habla por medio de su palabra. Porque si yo estoy creyendo, al igual que el apóstol Santiago, que el Señor está hablando en mi vida y lo que habla es para que yo compruebe algo, lo tengo que hacer. Por eso el Señor decía, el apóstol Santiago hablaba por medio del Espíritu Santo y decía que teníamos que ser hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. Aquel que se llena de conocimiento habla.
habla pero no comprueba y no produce nada en los demás por causa que es necesario vivir lo que estamos nosotros oyendo. Amén. Y eso es individual de cada uno de nosotros. Amén. Es individual que yo cuide lo que Dios me está dando, que yo verdaderamente sea ese hacedor de la palabra y no sea un oidor olvidadizo, que verdaderamente manifieste con mi conducta, con mi forma de ser, que verdaderamente yo he creído en mi Señor Jesucristo. Amén. Por eso la importancia, amados hermanos, de que nosotros entendamos, la palabra era para las 12 tribus de Israel y es también para cada uno de nosotros. Él sabe que tenemos lo mismo que tenían estos hermanos que pasaron por las aguas del bautismo, que era el Espíritu Santo. Lo tenemos cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo les habla a ellos. Le habla, ¿por qué? Porque no estaba todos los días con ellos, pero la palabra de Dios llegaba, traspasa la frontera. Ayer hablaba del Espíritu Santo, que la palabra de Dios tiene poder. Y es viva y eficaz. Y que allí donde está aquel hermano que se apodera de la palabra del Señor, ese hermano la vive y produce algo en su vida. Amén. O sea, no le estaba hablando solamente a los hermanos, sino a la nueva criatura. Le estaba hablando a aquellos hermanos que habían creído en el Señor Jesucristo. Le hablaba a aquellos hermanos que tenían el Espíritu Santo y que tenían la capacidad de poder entender y comprender lo que el apóstol Santiago le habla en esta carta a todos ellos. Había una preocupación de parte de Dios. Por eso el apóstol Santiago les habla también a ellos. El apóstol Pablo había sido enviado a los gentiles, pero no por eso Dios se olvidó de su pueblo. Dios le seguía hablando a través de los apóstoles, a través de Santiago, a través de Pedro. Amén. Les hablaba también a ellos. Por eso vemos el cuidado de Dios para con todos. Amados hermanos, ojalá nosotros podamos entender estas cosas. Ojalá nosotros podamos entender que el Señor tiene cuidado del siervo, del hermano, de la hermana, de todos los que estamos acá y aún de los hermanos que no están. Porque nosotros nos podremos llegar a equivocar o nos podremos llegar a olvidar, pero Dios no se equivoca ni se olvida de ninguno. Él está atento a todas nuestras necesidades. Por eso tenemos que tener un cuidado cuando nosotros hablamos. No tenemos que ser como el profeta Habacuc. El profeta Habacuc, ¿qué hizo el otro día? ¿Qué hablaba el Espíritu Santo? Protestaba y se quejaba. ¿Hasta qué? Hasta que Dios le habló y él oyó la voz del Señor y ahí dice que se fortaleció en fe. Nosotros también estamos desanimados, estamos desalentados y nos quejamos y protestamos y le echamos de todo la culpa a Dios. Le echamos de todo la culpa a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que Dios habla a mi vida y me ilumine y me hace entender que Dios tiene cuidado de mí y que tiene también cuidado de cada uno de ellos. Y acá dice algo tremendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Nos ponemos a meditar? También nosotros somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Aquel que verdaderamente es un siervo de Dios, aquel que verdaderamente quiere agradar a su Señor, como decía ayer, y amar a su Señor, va a poner por obra lo que está escrito en su palabra y ahí me convierto en un siervo verdadero de Dios, porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Porque el Señor Jesucristo, que vino a servir, que es lo que tenemos que hacer nosotros, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo había enviado. ¿Quién nos envió en este tiempo a nosotros? ¿No fue el Señor? ¿Acaso alguno de nosotros determinamos nacer en este tiempo? ¿Será que Dios se equivocó en su pensamiento para con nuestras vidas? Con lo que quería hacer con cada uno de nosotros. Y yo reconozco que soy un siervo del Señor, me tengo que someter a Él. Y si Dios quiere que yo pase por diferentes situaciones, tengo que darle la gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? No estoy desamparado. No fui, el Señor nos agarró y me envió y la situación o la prueba, lo que fuera, y no me dio con qué defenderme. El Señor me capacitó para poder hacer la obra del Señor. Por eso el apóstol Santiago decía que era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y nosotros también. Lo creo, lo creemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios. Servir a Dios. El profeta Habacuc, él no hablaba, ¿no?, al pueblo de Israel para que se volvieran. Él lo escribía, lo que Dios le daba lo escribía en una tabla para que eso fuera recorriendo el pueblo de Israel. Pero muchos siervos hablaban, ¿no?, y llamaban y corregían al pueblo de Israel por causa de que se estaban desviando tras falsos dioses y demás. Ellos proclamaban a voz alta, amén, el juicio de Dios que iba a haber para con sus vidas. El profeta Habacuc no. Entonces el profeta Habacuc, ¿qué hizo? Se quejó, veía la maldad,
veía cómo se conducían los hermanos, porque habla ahí de que los injustos perseguían a los justos. Hablaban de que los mismos hermanos del pueblo de Israel, amados hermanos, estaban asediando a aquellos que verdaderamente querían servirle al Señor, aquellos que verdaderamente querían cumplir con la ley. Y muchas veces nosotros no estamos atentos a esas cosas. Por eso es que nosotros, amados hermanos, tenemos que alentar a nuestros hermanos. Tenemos que fortalecerlo a nuestros hermanos en el amor del Señor para que sigan adelante. Porque si nosotros decimos algo que Dios no pone en mi mente ni en mi corazón, puedo lastimar al hermano. Por eso el que se encarga de exhortar es el Señor, no nosotros. Amén. Entonces, hablaba Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, los saludaba. Cuando los hermanos recibían la carta del apóstol Santiago, ellos se gozaban. Gozaban porque podían ver el cuidado y el amor de Dios para con nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que recibir. Yo recibo un mensaje de un hermano, gloria a Dios, porque Dios se acordó de mí. No pudo llegar el hermano, pero Dios se acordó de mí. Santiago no podía llegar a todos los lugares donde estaban, porque estaban diseminados por todo el mundo, pero él a través de una carta, porque no había mensaje en ese tiempo, iba y alentaba a los hermanos. Entonces, cuando es un mensaje, ese mensaje tiene que ser aliento y fortaleza para mis hermanos, para que los hermanos puedan volver en sí, se puedan volver al camino del Señor, para que una vez más puedan oír la voz del Señor y no se dejen contaminar con los pensamientos que le pone el otro en contra de los hermanos. Por eso la importancia de Dios hablaba. ¿Qué necesidad tenemos de conocer a Dios? Verdaderamente, ¿qué necesidad tenemos de conocer a Dios? De poder distinguir cuál es la voz del otro y cuál es la voz de mi Señor. El Señor nunca me va a mandar una palabra para que yo desaliente o desanime a mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que podamos nosotros conocer a nuestro Señor, para que todo lo que salga de nuestra boca solo sea lo que Él ponga en ella. Y acá habla el apóstol Santiago en cuanto a la lengua. Habla, fíjense, lean después todas las cosas, habla en cuanto a ser un hacedor de la palabra, el de soportar las pruebas, habla de que nosotros hemos nacido de la verdad, habla cosas muy hermosas para nosotros como hermanos en Cristo, porque quiere que lo pongamos por obra. Hay cosas que todavía no entiendo, le pido a mi Señor que me ayude a entender, pero no hablo. Creo que Dios me va a hacer entender. Entonces vemos el énfasis que pone el apóstol Santiago para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana todos los días. Que no sea solamente un conocimiento, sino que vaya acompañado de obra, que vaya acompañado de un testimonio, que vaya acompañado de una vida, que sea para alumbrar a todas las personas que están ahí afuera y que están viviendo una vida arruinada. Eso es lo que quería el apóstol Santiago con esto, que nosotros verdaderamente seamos luminares de nuestro Señor Jesucristo, que seamos siervos de Dios y del Señor Jesucristo, que no nos quedemos con que tenemos una etiqueta de que soy pastor, de que soy evangelista, de que soy un diácono, no, amados hermanos, eso es algo que Dios en su amor y misericordia nos concedió, pero todos los que estamos acá somos todos siervos de Dios, todos para hacer la voluntad de Dios, porque si no, no estaríamos acá, estaríamos en cualquier lugar oyendo cualquier cosa. Amados hermanos, si ustedes pudieran comprobar verdaderamente el lugar de privilegio donde el Señor nos estableció que podamos estar, nos tendríamos que gozar. Porque no hay otras iglesias que estén hablando lo que están hablando aquí hoy en día. Y no habla el hombre, habla Dios. Que Dios nos guarde de que hable el hombre en este lugar. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros también nos apropiemos de lo que el Espíritu Santo hablaba por medio de Santiago a los hermanos que estaban dispersos por todo el mundo. Amén. Es necesario que nosotros también tengamos que pasar por diversas pruebas. Mire lo que dice el apóstol Santiago en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice, hermanos míos, dice, ¿no? Mío habla de algo posesivo, algo de que es nuestro. Acá nosotros sabemos que está hablando el Espíritu Santo y que nos está diciendo que nosotros le pertenecemos a Él, que fuimos comprados por medio de su preciosa sangre.
Porque cuando yo digo hermanos míos, no estoy hablando de que ustedes me pertenecen a mí, ustedes le pertenecen al Señor. Por eso el que habla es el Señor. Y lo mismo hacía el Espíritu Santo a través del hermano Santiago. Decía, hermanos míos, ¿por qué? Porque le pertenecían a Dios, porque le pertenecían al Señor, porque Él lo había comprado. Somos posesión adquirida por Dios a través de la preciosa sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas. Dice, tener por sumo gozo. Y ahí nosotros nos ponemos a meditar. ¿Quién puede tener por sumo gozo? Porque el sumo gozo habla de un deleite. ¿Quién puede tener por sumo gozo cuando está pasando por diferentes pruebas? Aquellos que han crecido, aquellos que han madurado, aquellos que tienen una estatura espiritual más elevada. Porque aquellos que están pasando por diferentes pruebas, lo único que hacen es quejarse. Se quejan, no entienden, no comprendieron que si Dios permitió algo para con sus vidas, porque tenemos la capacidad de que podemos aprobar lo que Dios permite para con nuestras vidas. Porque aparte nosotros por la fe creemos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y que es cada situación, nosotros no la pasamos solo, por más que no esté el pastor, por más que no esté el hermano, por más que no esté la hermana, por más que no esté mi familia, no la pasamos solo, porque Él dice que jamás a nosotros nos va a desamparar. Entonces yo ante la prueba, amados hermanos, voy a mi Señor. Ante la situación voy a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me va a ayudar. Porque Él me va a hacer entender por qué permitió algo para con mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo de mal? Estoy en tu camino, te estoy sirviendo, quiero hacer tu voluntad, te quiero conocer. Está bien, de palabra, de pensamiento, todo eso. Ahora viene la prueba. ¿Qué vas a hacer ante la prueba? ¿Te vas a quejar? Verdaderamente todo lo que dijiste, lo que salió de tu boca, lo que tú pensaste que yo no te iba a probar. Porque yo quiero, amados hermanos, lo que nos dice el Señor a todos nosotros, que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Vamos a la presencia del Señor, vamos a la lectura de la palabra y vemos que el Señor Jesucristo jamás abrió su boca para quejarse. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor en este último tiempo? ¿Por qué el Señor decía que nos teníamos que fortalecer en Él? ¿Por qué Él nos decía que teníamos que conocerlo? ¿Por qué Él nos decía que íbamos a pasar aflicciones, luchas y pruebas? ¿Por qué viene hablando estas cosas en este último tiempo? ¿Quién puede discernir estas cosas? ¿Quién está atento a la palabra del Señor? Porque es verdad lo que dice el Espíritu Santo. Está ministrando el Espíritu Santo y los hermanos están con los celulares, están hablando, se están riendo, están jugando. Lo que menos hacen es participar de la palabra del Señor. Viene la prueba, viene la situación, salí desaprobado. ¿Por qué? Porque no la oí lo que Dios me quiso decir. Porque no estuve atento a la palabra del Señor, porque Él me dice que viene la palabra y viene la situación. Entonces no le echemos la culpa a nadie. Examinémonos cada uno de nosotros y reconozcamos que somos nosotros los que estamos fallando, no Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Es algo individual de cada uno. Yo le puedo alentar a mi hermano, gócese, amado, porque el Señor está trabajando en usted. Gócese porque Dios quiere hacer algo hermoso con su vida. Pero la situación la pasa a Él, la prueba la pasa a Él. ¿Qué tenemos que hacer como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que somos? Como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el hermano está en el mismo lugar que yo, pedirle al Señor que le ayude. Que le ayude. Claro, en esa oración, en esa comunión con el Señor. Señor, yo no estoy, no puedo estar, no puedo llegar. Tú no me permites que esté, pero tú estás todos los días con Él. Ayúdale. Que pueda salir aprobado. Para que no se vaya al mundo. Para que pueda defender lo que ha creído. Para que pueda conocerte a ti a través de lo que tú estás permitiendo y pueda reconocer la capacidad que ha recibido de parte de Dios a través de todo lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso todo es individual. Todos nosotros vemos la salvación es individual. Nadie puede hacer una oración de fe por otro hermano. La tiene que hacer la persona a la cual el Espíritu Santo le está ministrando. Yo no puedo hacer que mi hermano, obligarlo a mi hermano que se apropie de las cosas del Señor, si el hermano en su corazón tiene otra cosa. Pero confío que Dios lo está trayendo y que en el tiempo de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con su vida. Entonces no lo juzgo. Lo aliento.
oro, clamo a mi Señor, para que el Señor no lo desampare, para que cuando venga la prueba, como pasó con el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo voy a orar para que tu fe no falte. Una vez vuelto. Pero nos relata la Escritura que el Señor Jesucristo fue con Pedro por todos lados, por todas las cosas que él tenía que pasar. Oró. ¿Será que la oración del justo puede mucho? Oró. Bueno, y Dios se ve que lo fortaleció, se ve que lo ayudó, porque después vamos a la Escritura y vemos de qué manera habla el apóstol Pedro con respecto a la fe, una prueba de parte de Dios. Satanás lo había pedido para zarandearlo, y sin embargo vemos como el Señor Jesucristo, que conocía todas las cosas, dijo: yo he rogado que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, alienta a tus hermanos, guía a tus hermanos, apacienta a tus hermanos. Amén. Pero cuando estuvo la prueba, quizás no estuvo nadie con el apóstol Pedro, solamente el Señor. Estamos pasando pruebas, estamos pasando situaciones. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Señor. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién permite las pruebas? ¿Quién las permite? Con Job pasó lo mismo, ¿no? ¿No has considerado a mi siervo Job? Job estaba tranquilo, obedecía la ley, tenía su familia, era rico, tenía un montón de cosas, estaba tranquilo, ofrecía sacrificio, holocausto al Señor todos los días por si acaso sus hijos ofendían o blasfemaban al Señor en algo. Y sin embargo Dios le dijo que le dio permiso a Satanás para que lo toque. Menos su vida podía hacerle cualquier cosa. ¿Y cuántas cosas perdió? ¿Con quién estaba Job en ese momento? ¿Con quién estaba? Sus amigos, su esposa, todo, queriendo que blasfemen el nombre del Señor. Estaba siendo probado por Dios. Dios sabía cómo él le amaba, cómo esa fe que tenía Job para con su Señor. Pero nunca estuvo solo. Y le puso una condición el Señor. Puedes hacerle cualquier cosa menos tocar su vida. Y por causa que él no blasfemó el nombre del Señor, Dios le dio mucho más. Ahora nosotros estamos pasando por un montón de situaciones permitidas por Dios. Y Dios dice: puedes hacer esto, pero no puedes tocar esto. Puedes hacer lo otro, pero no puedes hacer aquello. Con Dios trata de manera diferente con cada uno de nosotros, en el área que Él quiera. Por eso dice diversas pruebas. Diversidad de pruebas. Pero acá está hablando en cuanto a la fe, pero podemos pasar necesidad, podemos pasar enfermedad, podemos estar pasando un problema familiar, lo que fuera. Jamás nosotros vamos a estar solos. Jamás nosotros vamos a estar solos. Eso te lo tienen que grabar aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo dice que estará todos los días hasta el fin del mundo. Estoy pasando mi situación, una prueba, voy a mi Señor. Mi fe, lo que yo he creído, me va a sostener para que yo espere en el tiempo del Señor lo que Dios quiere hacer a través de esa situación. Pero si yo no estoy atento, si yo verdaderamente mi fe es débil, y me voy a estar quejando, no me voy a estar apoderando, me voy a ir afuera, porque muchos dicen: ¿para qué vengo a la casa del Señor si en la casa del Señor estoy peor? Peor si está afuera. Si no, mire cómo está trabajando el enemigo. Y el Señor a nosotros nos está perfeccionando en todas las cosas para que nosotros seamos lo que dice el Señor en su palabra. La iglesia que está deteniendo hasta este momento ese misterio de iniquidad. Quiere que nosotros descubramos el poder que recibió la iglesia. No que estemos juzgando, no, que comprobemos el poder que hemos recibido de parte de Dios para hacer la obra del tiempo final. Una obra que el Señor se la está confiando a todos ustedes, a todos los que estamos acá y a los hermanos que no han llegado y a hermanos que están en otras congregaciones que han creído la verdad. Dios se la está confiando. Entonces, acá el apóstol Santiago le está diciendo: ay, pobrecito, ¿por qué estás pasando por estas cosas? No, ojalá que Dios quiera que no tengas que pasar por nada. Hermanos amados, desde el momento que nosotros estamos en la verdad, nosotros somos probados todos los días.
Todos los días tenemos situaciones porque sabemos para qué fuimos llamados de parte de Dios, que es para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él es Rey, como es soberano, Él nos hace pasar por diferentes situaciones conforme su voluntad. Porque como hablábamos anteriormente, yo no le voy a decir al Señor, Señor, trátame en esta área, o trátame en la otra. El Señor trata como Él quiere, pero esa es diversidad de pruebas. Entonces, si mi hermano está pasando por esto, en vez de juzgarlo, Señor, ayúdale para que pueda probar. Ayúdale, Señor. Yo sé que no está solo, sé que tú le puedes ministrar, que por medio de tu Espíritu Santo le puedes alumbrar y lo puedes convencer para que mi hermano siga perseverando en el camino del Señor. Aprobó esa prueba y automáticamente tenemos otra. ¿Por qué? Porque todos los días el Señor va a trabajar en nosotros para que entendamos que dependemos de Él. Un día que el Señor no trabaja en nosotros y los hermanos, que es lo primero que hacen, pensar en las cosas terrenales. Pero cuando nosotros estamos en esa comunión perfecta con nuestro Señor, lo que hacemos es tener nuestra mente y nuestro corazón en el Señor. Amén. Por eso, amados hermanos, nosotros, dice que tenemos que tener por sumo gozo. Amén. Por sumo gozo cuando estamos pasando por diferentes pruebas. Amén. Porque nosotros sabemos que al aprobar algo que Dios está permitiendo para con nosotros, vamos siendo conformados a la imagen de Cristo y vamos madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque es necesario hacer una obra en este tiempo. Muchas congregaciones hacen una obra, lo hacen guiados por medio de los pensamientos de hombres, pero no porque es la voluntad de Dios que se haga algo. Nosotros podríamos salir a predicar en este tiempo, pero Dios no me mostró. No me mostró, pero cuando Dios nos muestre va a ser de bendición. ¿Y por qué estamos entonces nosotros pasando un montón de situaciones? Porque tenemos que ser preparados para hacer una obra como a Él le agrada. Amén. Entonces, las pruebas vienen para con nuestra vida no porque Dios sea malo, no porque quiera algo mal para nuestras vidas, al contrario, quiere que descubramos lo que hemos recibido de parte de Dios. Quiere que nosotros crezcamos espiritualmente para hacer una obra. No quiere que nosotros solamente nos llenemos de conocimiento. Quiere que nosotros practiquemos para que verdaderamente podamos ayudar a las personas que están afuera, que no conocen al Señor, o aún a nuestros hermanos que están afuera pasando por diferentes situaciones. Ayer el Espíritu Santo decía que el Señor no quiere que los hermanos se vayan afuera. No quiere, no es la voluntad de Dios eso. El Señor los trajo. Los sacó de ese lugar y nos puso en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, y los hermanos por diferentes situaciones se van afuera. ¿Ustedes piensan que Dios permitió algo para con su vida para que se vaya afuera? ¿O las permitió porque está trabajando en cada uno de nosotros para que podamos alcanzar lo que Dios tiene preparado para con nuestras vidas? Nosotros, amados hermanos, el Señor está trabajando para que cuando vayamos a su presencia no seamos los que nos retiremos avergonzados, sino de lo que vayamos plenamente convencidos que vamos a recibir algo de parte de Dios. Amén. Por eso Dios sabe, amados hermanos, que Él nos ha concedido una capacidad, nos ha concedido el Espíritu Santo, nos ha dado inteligencia, nos ha dado entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que podamos entender que lo que Dios permite para con mi vida es de beneficio, es de bendición. Y uno dice, pero pastor, ¿por qué es de bendición tener que pasar una prueba? ¿Cómo no va a ser de bendición? Si cuando salgo aprobado es porque eché a mano a todo lo que Dios me dio. No eché mano a mi pensamiento, no eché mano a la sabiduría del hombre, no eché mano a mi fortaleza, eché mano a lo que Dios puso dentro de mí. Entonces comprobé que verdaderamente produce un resultado el aprobar lo que Dios permite para con mi vida. Y podemos tener un montón de situaciones, porque acá habla el Espíritu Santo lo que produce, ¿no? Dice, sabiendo que la prueba de Dios, perdón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Qué terrible, ¿no? Porque
como dijimos, ¿cuántos hermanos que nos han precedido fueron probados por medio de la fe? Vamos a Noé. En los tiempos de Noé, el Señor le habló que tenía que preparar un arca. Nunca había caído una gota sobre la faz de la tierra. Muchos pensaron que él estaba loco. Sin embargo, no le importó lo que dijeron los demás, sino que creyó a la voz de Dios. ¿Fue probada su fe? Amén. Hay muchas veces que acá los hermanos, Dios le dice algo y los hermanos no creen lo que Dios dice, sino creen lo que el otro le susurra al oído. Y así se van. Muchos hermanos no creen, pero esto es voluntad de Dios, de que puedan ser llamados para alcanzar, para ser conformados a la imagen de Cristo. Es una locura, porque son pecadores, porque Dios, ¿cómo? Si acá en la palabra dice el Señor que nosotros no somos más pecadores, que con una sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora yo tengo esa posibilidad, en esa naturaleza divina y siendo una nueva criatura, de poder ser conformado a la imagen de mi Señor. Y en eso trabaja el Señor. Si yo lo creí, la prueba de nuestra fe va a venir. Entonces Noé, cuando en los tiempos no había llovido, Dios le dijo que prepare un arca. Y la gente, vemos lo que dice la Escritura, le decía que estaba loco. ¿Probó, Señor, su fe? Sí. Vamos a Abraham. ¿Probó la fe de Abraham? ¿Qué hablaba el Espíritu Santo por medio del hermano evangelista hace poquito? Amén. Que el Señor le había pedido a Isaac. ¿Cuántos años tenía Sara? Ya era anciana cuando concibió a Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a conceder un hijo, dice que Sara, que no estaba ahí, que estaba preparando lo que iban a compartir, se rió. Y Dios lo sabía eso. Amén. Pero lo creyó. Y Dios le dio ese hijo. Y cuando le pidió, nosotros vemos que Abraham fue plenamente convencido que Dios tenía poder para proveer un sustituto o para levantarlo de la misma muerte. Y fue y lo entregó. Y Dios, que conoce todas las cosas, porque lo probó, él sabía que él lo iba a sacrificar a su hijo. Cuando levantó su mano, ahí se le apareció el ángel. O sea, hasta último segundo Dios probó su fe. Y él en ningún momento dudó. Por eso acá también en Santiago dice que cuando pidamos algo, pidamos con fe, no dudando nada. Porque si no, Dios nos lo va a dar. Amén. Entonces vemos también a Abraham. También podemos hablar de Gedeón, podemos hablar de Josué, de cuántos hermanos que han sido probados en la fe. Aún el apóstol Pablo en Filipenses habla de que él había sido probado y enseñado en todo. Que él, por medio de Dios, sabía cuándo tener escasez, cuándo tener en abundancia. Y él había sabido contentarse de las dos maneras. Amén. ¿Y quién le había enseñado eso? El Señor. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor? Que yo también, si creo que algún día tengo que pasar una necesidad, en vez de enojarme con Dios, tengo que contentarme porque estoy comprobando algo de parte de Dios. ¿Qué se siente en ese momento? O cuando tengo en abundancia, obviamente, cuando tengo abundancia están todos contentos. Pero cuando tengo en abundancia, ¿qué puede permitir Dios? Que yo pueda dar con gozo y con alegría. Y hay mucho que le cuesta. Amén. Entonces nosotros vemos cuántas cosas, en cuántas áreas nos puede probar el Señor. No cerremos nuestro corazón a Dios cuando Dios permite algo para con nuestras vidas. Echemos mano a lo que Dios nos dio. Para que nosotros también seamos un hacedor de la palabra. Para que nosotros verdaderamente manifestemos a este mundo que Dios es una realidad. Porque así como blasfeman por medio de nuestros hermanos, de otros hermanos, el nombre del Señor, por medio de nosotros el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Amén. Entonces, si Dios me está haciendo pasar por tantas pruebas, por tantas luchas, por tantas pruebas, ¿el sabio qué va a hacer? ¿A dónde correrá el justo? A Dios. Entonces Dios nos está edificando en la roca, porque el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está edificando en Él y estamos pasando por cosas que a veces nos duelen y que no quisiéramos pasar. Pero Dios la está permitiendo. ¿Por qué? Porque tengo que aprender algo. Porque tengo que aprender a confiar y a descansar y pensar que fuera de Dios para nosotros ya no hay nada. Entonces Dios permite las cosas para con mi vida. Entonces
El apóstol Santiago quería justamente que a través de la prueba de nuestra fe había algo que iba a producir el Señor en nosotros. Iba a producir paciencia. Y la paciencia es algo que al cristiano le cuesta y al hombre que está afuera mucho más. Pero es algo que nosotros tenemos que desarrollar, saber esperar en el Señor en todas las cosas. No abrir nuestra boca por abrir, sino saber esperar. Señor, si hay algo que no entiendo, si hay algo que todavía no comprobé, si hay algo que tú no me hiciste entender, yo tengo que esperar a ver qué es lo que produce lo que tú estás permitiendo para con mi vida. Pero no sacar una conclusión y alejarme del Señor. No sacar una conclusión y encerrarme y no dejar que Dios obre en mi mente y en mi corazón. Como decíamos, vamos a alentar a los hermanos y Dios nos hace discernir. Tenemos el Espíritu Santo, quién quiere y quién no quiere. Quién viene a pedir un consejo queriendo oír lo que ellos quieren y quiere un consejo de parte de Dios. Y a veces vienen y te piden un consejo y después ellos lo dan a conocer como ellos quieren, pero no como habló el Señor. Entonces hablan de los ministros, mal. Pero siempre está Dios de testigo. Entonces nosotros vemos la prueba de nuestra fe. Es algo inevitable, es algo que tiene que pasar, es algo que nosotros no ignoramos, amados hermanos. Si no, vayamos a lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 4, 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Os gocéis con gran alegría. Dice, gozaos, porque soy participante de los padecimientos de Cristo. Acá el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo, que sea un deleite para ustedes, hermanos míos, que tenga que pasar por pruebas, porque Dios está haciendo una obra en cada uno de ustedes. Porque si Dios no está haciendo nada, amados hermanos, ahí me tengo que preocupar. Si no estoy pasando por ninguna situación, porque eso parece lo que quiere el cristiano. No quiere pasar por ninguna situación. Piensa que porque vinieron a la casa del Señor, porque están en los planes del Señor, porque están en el propósito del Señor, Dios no nos tiene que acontecer nada, no nos podemos enfermar, no tenemos que pasar necesidades, no tenemos que pasar una prueba, no tenemos que pasar una lucha, no tenemos que pasar una situación. No es así, amados hermanos. El Señor nos habla acá que no tengamos, amados hermanos, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nosotros podamos estar pasando. Amén. Porque Dios la estableció para que nosotros a través de esta prueba le llevemos fruto al Señor. Entonces vemos que el ser probado en la fe no es algo extraño que nos pueda acontecer, amados hermanos. Nosotros no lo ignoramos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que Dios tampoco lo ignora porque Él lo permitió. Cuando reniego de la prueba, cuando reniego de la situación, cuando reniego de lo que Dios permitió para con mi vida, estoy renegando de Dios, no de la prueba. Porque si Dios la permitió para con mi vida, con un propósito divino, y yo no lo entiendo, no abro mi boca, le digo, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a probar, ayúdame a comprobar qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación. Porque esta situación que Dios está permitiendo para con mi vida en esta hora me va a ayudar a conocerte y yo le voy a poder ayudar a mis hermanos que están afuera para que ellos se puedan volver al camino del Señor y puedan entender que lo que Dios permitió para con su vida era para que puedan comprobar el amor de Dios y el cuidado para con su vida. Hablaba hace poquito el Espíritu Santo. Se lo llevaron cautivo al pueblo de Israel, 70 años. Dios venía hablando, hizo un juicio divino para con ellos. Mucho un castigo de Dios para con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios manifestaba su amor. Manifestaba su amor, ¿por qué? Porque los tenía que tener en aquel lugar para que en ese lugar ellos se acuerden de Dios y vengan a Él después a su patria y lo tengan como su Dios. ¿Era malo por pensar eso Dios? Pasa que Dios no obra como obramos nosotros. Dios no piensa como pensamos nosotros. Tenemos la mente de Cristo, tenemos todas las facultades de parte de Dios, pero nosotros nunca nos ponemos en el lugar de Dios o le pedimos a Dios que podamos mirar con esa visión que Dios tiene. Entonces miramos cortamente y ahí es cuando nosotros echamos mano a lo que el Señor ya mató, al hombre viejo.
Amén. Entonces, se lo llevó al pueblo de Israel con un propósito divino. Amén. Está pasando un hermano, una prueba, una situación, ¿con qué? Con un propósito divino. ¿Está mi hermano solo? No, no está solo, no está desamparado. Dios está en todos lados. Dios sabe lo que ha permitido para con mi vida. Pregúntele al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿De qué me tengo que apoderar? ¿A qué tengo que echar mano? ¿Cuántas cosas tengo de parte de Dios para poder salir aprobado de la situación? Eso es lo que quería el apóstol Santiago. Diversas pruebas, diversidad de pruebas. En todo lo que estemos nosotros pasando, la fe es fundamental. Es fundamental la fe. Estoy pasando por una prueba y si no tengo fe, me voy afuera. No creo en el propósito de Dios, no creo en la voluntad de Dios, no creo en lo que Dios dice de mí, no creo nada de Él. Por eso el Señor dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que verdaderamente creen en Él, de aquellos que descansan en Él, que confían en Él. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. O sea, sabiendo significa que conocemos, o sea que esto no lo ignoramos. Amén. Esto es importante que nosotros podamos entender, amados hermanos. Todo lo que Dios permite para con nuestra vida, nosotros sabemos que es necesario y que no lo ignoramos. Amén. Nada que nosotros nos pueda acontecer, viene hablando el Señor para con nuestras vidas. Que nada de lo que nos acontece a cada uno de nosotros, amados hermanos, es en forma de castigo o para sacarnos del propósito del Señor. Al revés, es con un propósito divino de parte de Dios. Lo sabe Dios porque sabe todo lo que ha depositado por medio de Cristo en nuestro corazón y nosotros lo sabemos por la revelación del conocimiento de su palabra, que ayer hablaba el Espíritu Santo y nos decía que Pablo oraba para que recibamos revelación del conocimiento de nuestro Señor, o sea, para que lo conozcamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y por eso vienen las diferentes pruebas para con nosotros. Tenemos que crecer completos. Amén, no por parte, completo. Tenemos que consagrarnos completos, no por parte. No, un día me consagro y el otro día no. Todos los días tenemos que estar consagrados a nuestro Señor. Cuando nos consagramos al Señor, amados hermanos, no importa lo que nos pase. No importa si está lloviendo, no importa si hace frío, no importa si hace calor, no importa si tuve una situación en mi hogar, no importa si tuve una situación en mi trabajo. Si estoy consagrado a mi Señor, lo primero es estar en la casa de mi Señor. Lo primero es estar en las cosas que Dios ha establecido para con mi vida. Entonces nosotros nos quejamos, ¿no? Y siempre nos habla el Espíritu Santo. ¿Con quién nos vamos a comparar cada uno de nosotros? ¿Me voy a comparar con el ministro? ¿Me voy a comparar con la hermana? ¿Me voy a comparar con el hermano? Me tengo que comparar con Dios. Cuando yo me comparo con el Señor, amados hermanos, no puedo abrir mi boca, porque entiendo cuántas cosas me están aconteciendo, cuántas cosas me falta todavía a mí para crecer. Sabemos que nosotros estamos completos en Cristo, sabemos que en posición hemos alcanzado todo. Amén. Pero en estado el Señor está trabajando para que nosotros en estado alcancemos lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Y lo tenemos que descubrir y Dios tiene que trabajar y tiene que permitir cosas, porque si no, ¿cómo conozco todo ese caudal inagotable de riqueza que Dios puso en cada uno de nosotros? ¿Cómo conozco eso si no viene la prueba, si no viene la situación? ¿Cómo echo mano a esas cosas? ¿Cómo descubro que lo tengo? Que verdaderamente lo que Dios dice, que yo tengo paciencia, que tengo amor, que tengo gozo, que tengo templanza, que tengo mansedumbre. Cuando nosotros vemos todas esas cosas que encierra el amor, amados hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra boca, solamente la vamos a abrir por causa de que el Espíritu Santo la va a llenar. No la vamos a leer de otra manera. No voy a abrir mi boca para desalentar, ni para desanimar, ni para juzgar a un hermano. La voy a abrir para que se cumpla el propósito de Dios con mi vida y con la vida de mi hermano. Entonces, el apóstol Pedro tiene autoridad para hablar de la fe. ¿Por qué? Porque había sido, amén, probado. Porque se lo había pedido Satanás para zarandearlo. Y el Señor, lo primero que dijo, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos la fe de los escogidos? ¿Quién nos hablaba del Espíritu Santo, de la fe de los escogidos? Que no es solamente para nosotros oír y llenarnos de un conocimiento, sino para poner por obra lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Y nosotros, dice acá Santiago, que hemos nacido de la verdad.
hemos nacido de Cristo. Vamos a Efesios 2:10, dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Amén. Y entonces yo creo lo que Dios dice de mí. No me importa lo que digan los demás. Yo creo que si me tengo que gozar porque estoy pasando una prueba y la palabra de Dios vino hoy, y bueno, me apropio de eso y paso la prueba con un sumo gozo, con un deleite, no quejándome, no como un pobrecito, porque acá vemos que el apóstol Santiago, como dijimos hace un ratito, no le está compadeciéndose de ellos porque están pasando por diferentes pruebas, no, al contrario, él sabía que esta prueba lo iba a llevar a vivir una vida cristiana, a practicar lo que Cristo había depositado en cada uno de nosotros. Amén. Léanlo después, la carta de Santiago, amados hermanos, y se van a maravillar y van a entender cuántas cosas aún nosotros no estamos descubriendo de parte de Dios. Dios nos quiere enriquecer. Cada vez que venimos a la casa del Señor nos enriquece a través de su palabra, sea el que fuere. El otro día nos hablaba el Señor con respecto a la disciplina del Señor para aquel que ama, porque somos sus hijos. Amén. La corrección para que no nos vayamos ni nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y bueno, lo tomo yo eso para con mi vida. Entonces, si Dios me está disciplinando porque me estoy desviando, porque no estoy haciendo lo que Él quiere, entonces ¿yo qué hago? Y me vuelvo de vuelta al caminito del Señor, a lo que Dios había trazado para con mi vida. Porque soy un hijo de Dios y no soy un bastardo. Soy un hijo legítimo de mi Señor, no soy un hijo ilegítimo de mi Señor. Soy un hijo legítimo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tenemos que oír las prédicas una y otra vez para que nosotros podamos entender verdaderamente lo que el Espíritu Santo nos habló. Amén, porque muchas veces los hermanos la oyen acá, la prédica. Hoy en día, gracias al internet y a lo que Dios está permitiendo que podamos oír, tenemos donde volverla a oír. Y todos los días sacar una nueva enseñanza y pedirle al Señor que nos alumbre y que nos haga entender para que nosotros verdaderamente podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos ministró y podamos seguir creciendo en ese conocimiento, para hacer una obra, siendo un hacedor de su palabra. Nosotros vemos que también hasta el Señor Jesucristo fue probado y aprobado por Dios. Vemos en Hechos de los Apóstoles 2:22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Nosotros vemos que aún el Señor Jesucristo dice que es un varón aprobado, o sea que fue probado por Dios. Nosotros podemos ver, vamos a la Escritura y vemos que el Señor Jesucristo, ¿no?, cuando fue a Getsemaní a orar, Él llevó a 2 de sus discípulos con Él. Y Él dijo que esté velando, que estén orando, que Él iba a ir a hablar con el Padre. Nosotros sabemos que era para recibir la fortaleza de lo alto, porque iba a ir, amados hermanos, a la cruz. Y cuando Él volvió, los halló durmiendo. No podían velar, dice, ni una hora. Volvió de vuelta a orar, a recibir la fortaleza del Padre. ¿Qué les quiero decir con esto, amados hermanos? Que nosotros, cuando estamos pasando por las pruebas, situaciones que Dios permite para con nuestra vida, y Dios permite que no esté nadie con nosotros, Él está. La fortaleza de Dios va a estar. La fortaleza de Dios va a estar porque nosotros dependemos pura y exclusivamente de nuestro Señor. Y nosotros estamos en un perfeccionamiento, en un desarrollo de esta vida, que quizás en este momento nosotros no estamos descubriendo todo, pero cuando alcancemos esa madurez espiritual vamos a estar para con todos. Vamos a ayudar a todos mis hermanos. Vamos a alentar a todos nuestros hermanos. Vamos a fortalecer a todos nuestros hermanos. Vamos a estar ante la necesidad de nuestros hermanos. Vamos a practicar la ayuda mutua. Nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. Amén. Porque Dios está trabajando en nosotros para que nosotros manifestemos todas estas cosas que el apóstol Santiago habla a través de su palabra. Amén. Entonces, ¿el Señor Jesucristo fue probado? Amén, fue probado. Y gracias a Dios, por Él nosotros estamos acá. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Él? Porque la paciencia tiene que ver con saber esperar los tiempos de Dios. Y lo podemos ver en cuanto a las cosas seculares de nuestra vida, ya sea por causa de un trabajo, algo que anhelamos tener. Amén.
o en lo espiritual, con algo que nosotros estamos pidiendo a nuestro Señor que podamos nosotros alcanzar o desarrollar. Amén. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo al Señor por querer dar y el Señor nos está queriendo hacer pasar por la necesidad. Y bueno, Dios hace como Él quiere. Amén. Él estableció de qué manera nosotros tenemos que ser perfeccionados y Él estableció de qué manera nosotros vamos a ser probados. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que tiene que ver con saber esperar. ¿Y por qué nosotros podemos esperar? Porque tenemos esperanza. Amén. Nosotros tenemos una esperanza de que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Pero mientras esperamos ese día, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que preocuparnos por la obra. Tenemos que preocuparnos por crecer. Tenemos que preocuparnos por conocer más a nuestro Señor. Amén. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos algo a quien esperar. ¿A quién esperamos nosotros? Que descienda en las nubes a buscarnos. A nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo ahora el Señor Jesucristo mientras nosotros anhelamos ese día? El Señor está esperando también en el cielo, sentado a la diestra del Padre, ¿qué cosa? De que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo no le está diciendo a Dios, Señor, Padre, ahora es el día, ¿no? Hoy los vamos a tener a todos nuestros enemigos por estrado de sus pies, hoy vamos a ir a buscar a tu iglesia. No se está quejando, no le está insistiendo al Señor, Él está descansando en el Señor, está esperando pacientemente que ese día llegue. ¿Por qué? Porque sabe que ese día va a llegar. Amén, porque si Dios dice que ese día va a llegar, se va a cumplir. Entonces, mientras yo espero también ese día, que yo creo que se va a cumplir, que van a sonar las trompetas y que Cristo nos va a venir a buscar, yo tengo que hacer algo también. Trabajar para mi Señor, servirle a mi Señor, porque somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo le sirvo a mi Señor? Oyendo su voz, practicando. Amén, no llevando quejas, emitiendo un juicio, esperando, porque el ejemplo para todos nosotros es el Señor. Si nos dice el Señor en su palabra y nos dice lo siguiente, Hebreos 10, del 12 al 14, vamos a leer. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor? Está esperando pacientemente. No está hostigando al Señor, no le está reclamando a Dios. Está esperando. Amén. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos mucho camino por recorrer. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y Él es soberano y sabe de qué manera lo va a hacer. Él nos tiene que probar, y si está la voluntad de Dios probarnos en diferentes áreas, Él lo va a hacer, amados hermanos. Y por más que yo me queje, y por más que yo le diga que no quiero, si está la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Ahora, si yo estoy oyendo con fe, si yo me estoy preparando, si yo estoy creyendo en Él, en vez de quejarme, me voy a poner en sus manos y voy a dejar que Él haga lo que tiene que hacer con mi vida. Y de esa manera, obedeciendo a mi Señor, esperando en Él, voy a hacer de bendición a muchos hermanos. Voy a hacer de bendición a la congregación, voy a hacer de bendición a las personas que están afuera. Amén, porque yo estoy esperando, descansando en la promesa de mi Dios. Que Dios dice que no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si un día el Señor va a venir, yo espero ese día. ¿Cómo lo espero? Pacientemente. Descansando en Él, confiando en Él. Que nada me pueda apartar de ese propósito ni de ese día. Si yo no quiero. Si yo confío, si yo verdaderamente tengo esa fe genuina de parte de Dios para poder someterme a su voluntad. ¿Cuántas cosas podríamos hablar, amados, con respecto a esto que Dios nos ha ministrado en este día? Porque también habla de que la paciencia tiene que tener una obra completa. Amén. Y entonces nosotros no podemos meditar. Viene una prueba para que yo desarrolle la paciencia. Entonces, para que esa paciencia sea completa, tengo que pasar por diversidad de pruebas, como dice el Señor. Y es algo que nosotros no ignoramos, y es algo que nosotros no vamos a poder evitar si queremos nosotros ser conformados a la imagen de Cristo y hacer la obra del tiempo final. Dios lo va a hacer. Ahora, yo creo verdaderamente que Dios me escogió y que no se equivocó conmigo. Si yo lo creo, amados hermanos, yo dejo que el Señor trabaje en mi vida, que Dios se vaya formando, que vaya formando en mí el carácter de Cristo, que vayan formando en mí la imagen de Cristo,
Dejo que la palabra de Dios, dejo que lo que Dios está permitiendo para con mi vida produzca algo en mi corazón, para que se pueda ver un resultado, que es lo que quería el apóstol Santiago cuando le enviaba las cartas a los hermanos que estaban fuera de Israel. Que ellos también, para que ellos no queden afuera del propósito del Señor, sino que ellos también puedan manifestar dónde están, que son hijos de Dios. Donde sea que estén, que son hijos de Dios. Donde estamos nosotros, manifestamos que somos hijos de Dios. Amén. Entonces Dios quiere esas cosas de nosotros. Nunca Dios va a permitir algo malo para con nuestra vida. Es algo que se tiene, es algo que nosotros tenemos que verdaderamente dejar, que lo podamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón, para que Dios cumpla ese propósito con nosotros. Ojalá lo podamos entender. Así como ayer se quebrantaba el Espíritu Santo porque veía las cosas que por ahí no estamos entendiendo, porque no le estamos dando el verdadero valor, hoy en día el Señor nos alienta por medio de la palabra para que nosotros no nos dejemos engañar y entendamos que la prueba que Dios permitió para con nuestras vidas tiene verdaderamente un propósito divino. ¿Qué será? Desarrollar la paciencia completa, porque dice que para que sean hombres perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa. O sea, cuando dice completa es que no nos falta nada. Y si Dios tiene que trabajar de esa manera para que nosotros entendamos todo lo que nosotros hemos recibido, amados hermanos, no alterquen con Dios, no contiendan con Dios. Ábranle su corazón, dejen que Él haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros, porque ¿sabe qué? Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Él preparó este tiempo para nosotros, Él nos puso en su verdad, Él nos hizo nacer como una nueva criatura, Él hizo todo lo que hoy en día somos nosotros. Amén. Entonces, si verdaderamente Dios está haciendo y tengo que pasar por un montón de cosas, gloria a Dios. Lo tengo por sumo gozo, lo tengo por sumo deleite. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en mi vida. Porque a través de lo que Dios hace me voy a manifestar como un verdadero hijo de Dios. Porque donde sea que yo esté caminando, el nombre de Dios va a ser glorificado. Entonces vemos que Dios no nos pasa la mano. Lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente entendamos que estando en su camino y estando en la verdad, Él va a tratar con nosotros como Él quiere, porque quiere que nosotros, que fuimos escogidos por Él, manifestemos la gloria del Señor Jesucristo acá en la tierra. Porque el Señor Jesucristo no va a volver a bajar, sino cuando venga a reinar. Pero los que estamos acá en la tierra somos también hijos de Dios y hemos sido llenados de todas esas virtudes que tenía el Señor Jesucristo para que nosotros hoy en día le llevemos gloria al Señor. Así que ojalá Dios quiera, amados hermanos, que ahora, con todo lo que el Espíritu Santo ha permitido en este día, que nosotros podamos oír de parte de Dios, de la exhortación del Señor Jesucristo para con nuestras vidas, nosotros, amados hermanos, seamos hacedores de la palabra y que nos dejemos guiar por medio del Espíritu Santo para suplir las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Que oremos por aquellos que no quieren venir, que no quieren estar en la casa del Señor porque por ahí quieren vivir otra vida, pero que nosotros sabemos que si Dios los escogió, amados hermanos, porque quiere hacer algo a través de ellos, oremos y clamemos. Intercedamos delante de Dios para que Dios toque su corazón y derribe todos aquellos argumentos, derribe todos aquellos pensamientos, aun si dejaron que el otro esté ahí gobernando, que Dios lo saque de ese lugar para que los hermanos verdaderamente puedan venir y estar con nosotros en su casa de oración. Amén. Acá nos vamos a enriquecer, acá nos vamos a ir preparando para hacer la obra del tiempo final. Si hoy yo me apodero de lo que Dios ha hablado a mi vida, amados hermanos, y ya cuando salgamos de este lugar, ya nuestra manifestación va a ser distinta. Ahora, si yo no me apoderé, mi manifestación va a seguir siendo la misma. ¿Y sabe qué? El Señor lo conoce. Delante de Dios decía el Espíritu Santo que estamos desnudos. Así que ruego a Dios, amados hermanos, que la palabra del Señor sea de aliento, tanto para con mi vida como para con cada uno de ustedes. Que este día verdaderamente el Señor ha hablado en nuestra vida porque hay algo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Amén. Dijimos muchas veces, ¿este lugar lo gobierna el Señor o no lo va a gobernar nadie? Entonces, que Dios siga haciendo lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Señor Padre Eterno, estamos delante de tu presencia y estamos agradecidos, mi Señor amado,
por todo lo que tú nos has ministrado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo creo, confío, como está escrito, Señor, y como hemos oído, mi Señor, de que todo lo que tú permites para con nosotros tiene ese propósito divino de que podamos manifestar la vida que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría de que es de lo alto, Señor, el poner por obra, Señor amado, la palabra de nuestro Señor para que tu nombre sea glorificado allí donde tú permitas que nosotros podamos estar. Nuestro ruego, Señor amado, es que vean al mismo Señor caminando sobre la faz de la tierra. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú hagas todo lo que tengas que hacer con nuestras vidas, mi Señor. Henos aquí, no omitas nada, mi Señor amado, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es poder hacer tu voluntad, Señor, conforme tú la planeaste de tiempos eternos, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres Rey soberano, Señor, que necesitamos de ti para hacer todas las cosas, mi Señor amado. Una vez más te rogamos, no nos dejes hacer nada como hombre, ni que ninguna palabra salga de nuestra boca que no sea la que tú pongas en ella, Señor. A ti te alabamos, a ti te adoramos, a ti te glorificamos, mi Señor amado, y creemos y confiamos, mi Señor, que todo lo que estamos aquí en este día, mi Señor amado, habiendo oído tu voz, Señor, vamos a ser hacedores de tu palabra para que tu palabra, Señor, corre y sea glorificada, para que tu nombre sea exaltado, mi Señor amado, a través de la vida de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro pensamiento, mi Señor amado. En ti descansamos, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, amados hermanos. Al pronunciar